Bueno, en realidad la búsqueda a la historia de mi papá va como mano en mano con una búsqueda también personal de identidad y son como diferentes etapas, ¿no? Yo siempre sabía que mi papá venía de otro país, ah, que venía de Chile, ¿no? Yo crecí en Bélgica, pero yo nunca sabía lo que había pasado con mi padre, no sabía de la historia de Chile, de la dictadura, sabía muy poco de eso. Lo único que sí sabía, o había vivido como adolescente, como niño, era... Igual crecí como en una comunidad del exilio, que es como la comunidad latinoamericana que en ese momento existía en Bélgica, que era muy fuerte. Bélgica en su momento fue un país muy solidario con los países que sufrieron dictaduras en América Latina. Entonces han llegado muchos latinos, ¿no? De Argentina, Uruguay, Brasil, Chile. Y entonces yo crecí como en esa comunidad en el sentido como había juntadas de fútbol, asados, fiestas, cosas culturales más que nada. Entonces mi papá iba con mi mamá, ¿no? Entonces yo y mi hermano iban también, ¿no? Entonces yo viví eso. Pero no entendía tampoco mucho de eso, tampoco hablaba español, ¿no? Entonces eso es como la primera parte. Y después cuando tenía 19 años, um, esa búsqueda de identidad como que llegó más fuerte, ¿no? Yo creo que también es normal, ¿no? En la adolescencia que uno se empieza a preguntar más cosas sobre el origen de uno, ¿no? Entonces ahí viajé la primera vez a Chile, con una pequeña cámara también, hizo mi primer documental que se llama Mi padre, mi historia, que es una mirada muy inocente sobre Chile y su pasado y sobre también la historia de mi papá, ¿no? Entrevisté familiares, gente de organizaciones de derechos humanos y empecé a aprender sobre el pasado de Chile, sobre la dictadura y sobre lo que había pasado con mi papá, ¿no? Pero yo volví de ese viaje, obviamente, con un amor por el país, por Chile, por la naturaleza, que es muy bonito, pero con muchas preguntas. Um, y nunca logré soltar esas preguntas por muchos, muchos años. Y después decidí estudiar cine también. Y llegó otro momento que yo necesitaba más respuestas, ¿no? También había hablado con mi tío que en su momento estaba en el exilio en Alemania, donde llegó mi papá. Él sabía toda la historia, o mucho de la historia, ¿no? Él me había contado, ¿no? En los años que siguieron de mi viaje a Chile. Pero yo necesitaba más respuestas. Entonces tenía como 22 años, me acuerdo muy bien el momento. Estaba en el auto, camino de la ciudad donde vivían mis papás a Bruselas, a la capital, para ir a trabajar, yo con mi padre, sentado adelante. Y le pregunté sobre Chile. Creo que fue una de las primeras veces que directamente le pregunté sobre Chile. Y él no podía decir nada, como se bloqueó, no había respuesta. Sentí como un dolor muy, muy fuerte. Y uno también como siente como hijo que es un tema, no es un tabú, pero que es difícil de hablar o como que no se puede hablar. Ahí me di más que nada cuenta como, uy, ¿qué le pasa a mi padre? No puede hablar de esto, es como muy fuerte. Entonces dije, bueno, lo voy a dejar descansar, voy a seguir con mi vida, seguir haciendo mis cosas. Y hice otra película que se llama Búsqueda en el silencio. Entonces ese silencio que tenía mi padre, fui a buscar en ese silencio respuestas. Entrevisté padres y hijos exiliados chilenos de Bélgica para ver si tenían la misma relación que yo con mi padre, para ver si los hijos sabían las historias de sus padres, para saber si los padres habían hablado sobre su pasado, no sé, historias personales. Y me di cuenta que casi nadie de los hijos sabía la historia de sus padres y todos tenían la necesidad de saberlo. Entonces ahí también como me di cuenta que es como un derecho también saber esas historias porque lo necesitamos para formar nuestra identidad, ¿no? Al final. Después pasaron muchos años más, investigué mucho más sobre la materia y me llegó un documento que mi papá hizo una terapia donde reconstruyó su historia, que fue transcrito después por mi tío, el cineasta, y me había llegado, ¿no? Entonces eso me sirvió mucho
como para respaldar mi investigación, porque tenía mucha información. Y llegó el momento que mi papá, bueno, llegó a una edad, 60 años, creo, maduro, yo también ya con más edad, y, y salió como más de una forma natural. Le propuse, aceptó de ir a Chile conmigo, de reconstruir su historia, y ahí como comenzó la aventura, ¿no? Que como nos tomó como 5 años igual, de ir a Chile, de filmar, de reconstruir la historia, de editar la película, de estrenarlo. Así fue como fue todo un trayecto bien largo. Bueno, aquí hay diferentes cuestiones, ¿no?, que juegan. Uno es, claro, mi padre durante más de 30 años trabajó como camarógrafo en zonas de conflicto en la política europea, con un periodista siempre. Entonces él tiene todas las técnicas de entrevistar a alguien. Sabe muy bien también cuándo filma la cámara, cuándo no filma la cámara, qué plano estás usando. Es un maestro en eso. Por otro lado, claro, trataron de convertir en un agente, ¿no? Entonces sabe también técnicas de interrogación y gestos y todo eso. Entonces, todo eso hizo más difícil entrevistar a alguien así, ¿no? Él siempre estaba consciente que lo estaba filmando. Entonces fue muy, muy difícil llegar a él. Y también porque fue una historia que él quería olvidar, obviamente, ¿no? Entonces, me costó años abrir mi padre para hablar y encontrar las técnicas también para hacerlo, ¿no? Porque igual me di cuenta que él nunca iba a hablar mucho sobre eso. Entonces mi técnica era llevarlo a los lugares donde ha pasado cosas con él y ver sus primeras reacciones emocionales. Más que nada de hablar mucho, quería ver cómo reaccionaba a estos lugares, esa emoción, y confrontarlo, muy directo. Bien doloroso y difícil también, pero era la única forma que tenía para hacerlo y él me había dado permiso, ¿no?, para hacerlo. Por otro lado, creo que también todo esto es como un trauma heredado, ¿no? Entonces son traumas que se traspasan sobre generaciones. Cuando uno no habla sobre eso, uno lo pasa a los hijos, ¿no?, que sin quererlo. Los padres quieren proteger a los hijos de lo que haya pasado con ellos y los hijos necesitan saber, ¿no?, para reconstruir quiénes son ellos, ¿no?, al final. Y para acercarse también a sus padres, ¿no? Y por otro lado, creo también que nadie es responsable por, por lo que hicieron sus padres, por el pasado de sus padres o de tus abuelos. Pero sí, como hijo o como nieto, creo que tú eres responsable de qué haces tú con esa historia después. Porque muchas veces tus padres y tus abuelos lo quieren olvidar, ya está cansado, pero el trauma no desaparece. Son como cosas a nivel de historias grandes, ¿no? Que se repiten también, ¿no? Entonces tú como hijo eres responsable, eso sí creo, de hacer algo con eso, para sanarlo y también para sanar a otros, ¿no?, al final. Entonces, como decía, claro, yo creo que también esta forma de hacer cine, y no soy el único que lo hace, y yo creo que es la forma más potente que hay en el cine documental, una de las formas más potentes, es el cine terapia, al final. Tú, con una necesidad personal propio, cuentas una historia que pueda tocar a mucha gente más. Entonces hace más colectivo en ese sentido universal tu historia, ¿no? Porque tú cuentas algo de muy adentro, pero al final es algo que todos vivimos en un sentido, ¿no? Entonces, y tú te sanas a ti mismo y también a otros que van a ver la película después, ¿no? Tal vez sin intención, porque cuando yo hice la película, yo quería acercarme a mi padre nomás y encontrar respuestas. Y a veces la película en sí se volvía secundario. Y pasaron muchas cosas que no filmé también, porque yo estaba viviendo también algo personal y mi padre también, ¿no? Por otro lado, algo muy importante en todo esto es el diálogo intergeneracional. Es cuando hijos
nietos de personas que vivieron conflictos históricos, dictaduras, guerras, otras cosas, otros tipos de traumas también, logran hablar con sus padres, abuelos, con las otras generaciones. Cuando llega a pasar eso, yo creo que pasa algo mágico, porque tú puedes, de esa forma, es una de las únicas formas a nivel más personal de sanar algo. Cuando tú lo hablas, cuando tú hagas algo con eso, se transforma en algo también para todos. Cuando tú lo transformas en arte, por ejemplo, en cine, en pintura, en escultura, en otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese diálogo es fundamental hasta el día de hoy en todos los conflictos que hay, y lo vamos a vivir en el futuro mucho más con los conflictos que juegan ahora, y son procesos diferentes en cada país. Las sociedades son diferentes, las personas son diferentes. También tiene que ver con eso, historias de colonización. Aquí en Bélgica tenemos Congo, ahora con el movimiento de Black Lives Matter también, otra vez es tema, y es muy importante, y está pasando algo, y es un momento que hay que aprovecharlo cuando pasa para buscar soluciones, y son los jóvenes que lo hacen ahora, y es su responsabilidad de hacerlo. Por otro lado, siempre también en la memoria hay extremos, porque hay conflictos, la gente se odia por alguna razón, por razones étnicas, religiosas, otros. Entonces algo muy muy fuerte. Entonces siempre hay como blanco o negro en esos tipos de conflictos, y como que uno no quiere escuchar lo que dice el otro. El diálogo casi no existe. Uno pelea, uno grita, hay tanto sentimiento, dolor y todo. Entonces también es importante hablar no tanto de los extremos, porque ningún conflicto es blanco o negro. Hay muchas miradas que hay que ver en los conflictos, y eso creo que se puede llamar las zonas grises, ¿no? Y la historia de mi padre también es como una zona gris en todo esto. Es como una historia menos conocida, con alguien que no tiene nada que ver con la política, con alguien que era un estudiante normal y le tocó algo terrible, ¿no? Entonces esas historias de zonas grises creo que son también muy importantes para acercar ese blanco, ese negro, y tratar de dialogar un poco más sobre estas cosas, ¿no? Bueno, una de las cosas más importantes también en todo esto es el cine de memoria, ¿no? Es acordar lo que pasó. Siempre es importante acordar. Siempre van a haber gente, no, hay que pasar página, hay que olvidar lo que pasó. No. El cine sirve también para acordar, para ver las películas de nuevos, los diferentes puntos de vista sabiendo los conflictos, porque la historia siempre se va a repetir en todos los lugares, en cada país, en formas diferentes, ¿no? Entonces una de las únicas formas que tenemos de acordarnos es el cine, y ver esas historias, para no hacer otra vez los mismos errores, porque el ser humano siempre va a volver a hacer las mismas cosas, ¿no? Es difícil que aprendamos del pasado, pero el cine nos ayuda, como una herramienta muy poderosa de hacerlo. Y muchas cosas se pueden borrar históricamente, pero ojalá, bueno, el cine siempre se va a conservar, y siempre lo vamos a poder mirar, y nos va a ayudar a reflexionar, ¿no? Por eso el cine memoria es tan importante, ¿no? Bueno, yo creo que como individuo es muy, muy difícil, claro, pelear contra una maquinaria de una dictadura, una maquinaria, de un Estado corrupto o lo que sea. Algunos pueden decir que es casi imposible, luchar contra eso como individuo, ¿no? O también como colectivo, ¿no? Um, pero yo creo que la historia de mi padre de alguna forma muestra que sí tenemos, armas, para pelear, armas que pueden ser más potentes, que armas físicos, ¿no? Y en la historia de mi padre se muestra, claro, alguien
que no tiene nada que ver con la política, nada que ver con la dictadura, y lo tratan de deshumanizar, ¿no? Entonces tratan de sacarlo todo lo que tiene de humano para que él se vuelva capaz de hacer cosas inhumanas con otras personas, ¿no? Y claro, y no usaron técnicas clásicos, claro, como una ideología. Nosotros somos los que quieren conservar la economía, ellos son los comunistas, nos amenazan, incluso tienen un color, son los rojos. Otro es algo religioso, también bueno, pasa con el Islam, con otras cosas. Entonces era una religión, o el catolicismo también en el pasado. Es decir, ok, en nombre de nuestra religión, ellos son pecadores, ellos están en contra de nosotros, ellos no creen en Dios, entonces son los enemigos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú puedes hacer a alguien obedecerte sin eso, sin ideologías, sin religiones? Y eso es lo que hicieron con mi padre, que fue un experimento muy sofisticado de manipulación psicológica. Entonces trataron de convertirlo contra su voluntad en un agente, con todo tipo de manipulación psicológica. Lo que hay que aprender de esta historia, que mi padre como tenía un arma al final, ese arma le dieron sus padres, y ese arma es el amor al final. Es como tú educas a tus hijos, y ese amor que él sentía por sus padres le ayudó a no traicionar esos valores, esos sentimientos que él tenía para su madre, para su padre. Como al final él no podía hacer todo lo que querían que él hiciera o resistir de alguna forma a hablar, porque él tenía ese sentimiento de amor muy muy fuerte con sus padres, ¿no? Entonces el amor, cuando tenemos eso, es una de las grandes armas contra las maquinarias del terror, creo, que nos ayuda a resistir más que nada. Porque si tú no te han educado con amor, o que si no creciste con amor, te han maltratado, la oportunidad que tú vas a resistir es mucho menos grande, ¿no? Porque tú no tienes nada que agarrar. Cuando no tienes nada que agarrar en ese sentido, tú caes mucho más fácil víctima, ¿no? De estas manipulaciones o lo que sea. Claro, una de las cosas más complicadas de hacer esta película, de toda esta experiencia y proceso, fue como que no juzgar a mi padre. Estaba en una situación compleja porque yo era el hijo era su hijo, ¿no? Entonces era más delicado, más emotivo todo esto. Al inicio me frustré mucho, me enojé mucho, no comprendía a mi padre. Muchas veces me enojé con él y no lograba entender por qué él no quería hablar, o por qué él no podía hablar. Entonces yo siempre decía, ¿por qué no quiere hablar? ¿Por qué no quiere recordar? ¿Qué le pasa a este? Pero después de mucho tiempo lo logré entender igual, y logré entender que tú no puedes juzgar a alguien. La única persona que puedes juzgar a alguien es la misma persona. Mi padre puede juzgar a él mismo por lo que él hizo, por lo que le pasó, porque es la única persona que lo vivió, que realmente sabe lo que pasó, ¿no? Si yo estaba ahí con él, tal vez podría juzgar sobre sus actos o lo que ha pasado, pero no lo puedo hacer, y porque no lo viví. Pero claro, no lo hace menos difícil como hijo, ¿no? Cómo manejar, ok, mi papá mató a alguien o no mató a alguien, torturó a alguien o no, qué hizo, hasta dónde llegó. Entonces son como cosas bien complejas para manejar a nivel emocional como hijo, ¿no? Y me costó como muchos años de manejar ese trauma. Pero yo creo que algunos buenos ejemplos de como que el terror que él vivió, que yo los vi o que me contaron que le pasó después. Por ejemplo, la primera vez que él volvió a Chile, él fue en el año 99. Él iba a una cumbre por su trabajo en Brasil, como a nivel político, con un periodista que era muy buen amigo de él.
y aprovecharon de ir a Chile porque estaban tan cerca y dijeron, él decía, tengo que ir a ver a mi mamá, ¿no? Y cuando estaban aterrizando en el aeropuerto de Santiago, el avión iba como descendiendo. El periodista que estaba con mi padre me contó después que mi papá, todo su cuerpo empezó a temblar, así, todo su cuerpo así. Y era como una reacción por no poder hablar sobre eso, corporal, de llegar de vuelta a ese lugar de terror, ese lugar donde él no quiere nunca más, donde él nunca más quería llegar de nuevo, y ese lugar hasta el día de hoy donde él no quiere ir. Mi padre solo va a Chile obligado, aunque él se siente chileno, es chileno, la cultura es parte de él, es mucho más chileno que belga, aunque él vivió ya más tiempo de su vida afuera. Pero hay un dolor tan fuerte, un trauma tan fuerte en ese país que cuando él va ahí, aunque hay cosas muy bonitas, su familia, sus hermanos, que el peso no es suficiente. Entonces ese dolor es demasiado grande, la confrontación con el pasado, algo que uno quiere olvidar, ¿no? Es muy fuerte. Eso le pasa a mi padre. Por otro lado también, mi papá siempre tuvo mucho cuidado a nivel extremo también, ¿no? Yo trabajé con muchos documentos como militares en Chile, que al final era como una pila, así. Era una investigación que había hecho, investigando perfiles como de gente que habían estado en el servicio de inteligencia. Y cuando íbamos a volver a Bélgica después de haber filmado lo último, mi papá me obligó a disolver todos los documentos en agua, para no dejar rastros, porque él tenía miedo que alguien lo iba a encontrar en la basura, si lo iban a tirar afuera, en la calle, lo que sea. Entonces son como cosas que, ¿ah? Disolver en agua, ¿cómo? Hoy en día, ¿por qué? Entonces, porque tú no te das cuenta de posibles consecuencias, pero tú, bueno, mi papá sí había habido un terror terrible que no se puede quitar. Um, y lo mismo cuando íbamos a filmar y yo le conté que tenía la idea de confrontar cómplices de toda esta historia. Le llegó un terror. Él me decía, si tú lo haces, André, yo mañana me voy, nos van a venir a buscar, es muy peligroso. Y yo en su momento tampoco lo entendía, porque él no quería hacerlo. Porque yo dije, estamos en democracia, tenemos el derecho que esta gente digan algo, que hablan, pero tampoco me di cuenta que no iban a hablar, ¿no? Es que igual confronté a algunos de ellos y no está en la película, pero no hablaron, no logré nada en ese sentido, ¿no? Entonces, después sí entendí que era como peligroso, o que qué van a hacer esa gente, son ex agentes o lo que sea, tal vez quieren tomar venganza o algo, tienen una vida tranquila ahora y de repente llega esto, tal vez. Entonces después entendí, ¿no? Pero él vivió ese terror y no se quita de su ser, ¿no? De su cuerpo, ¿no? Y para alguien como yo que nunca lo vivió, es difícil de entenderlo. Pero lo he entendido, ¿no? Después de muchas travesuras, para decirlo de esa forma. Bueno, después de la película, mi papá solo vio la película una vez entero, me parece, antes de estrenarlo con mi hermano y mi padre. Cuando lo vimos, algunas veces se emocionó cuando vio la película. No habló después, se fue enseguida y me mandó un mensajito por celular diciendo que le gustó mucho la película, pero que era muy difícil para él verlo. Y yo creo que después nunca más lo vio entero, no creo. Pero sí en los momentos importantes, el estreno, él estaba ahí siempre, ¿no? Pero él no podía hablar, él no quería hablar. Le pregunté, ¿no quieres hablar? ¿Quieres decir? No, 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 no. Entonces él estaba ahí, detrás, en la sala, salía de la sala de repente, venía a mirar. Mi papá siempre decía como que esos tipos de vivencias y traumas no se quitan, pero tú tienes que aprender a vivir con eso. Siempre va a quedar aquí. Tú lo puedes tratar de olvidar, de guardarlo muy profundo, pero no se quita.
y tú aprendes a darlo cierto lugar en tu vida y vivir con eso. Pero tú nunca lo vas a superar. Y también una palabra también clave en todo esto es la culpa. Vivir con culpa. Yo hice eso. Entonces mi papá asume su culpa también. Él ha dicho que es una culpa que él asume que tampoco se va a quitar. Y él no va, él creo que es una de las personas que nunca va a negar nada de lo que pasó. Es también una diferencia muy grande con todos los agentes o las otras personas que fueron cómplices de la dictadura, que ellos sí siempre van a negar lo que hicieron o lo que pasó, ¿no? También una de las cosas más importantes que pasó después a nivel personal es que mi papá llegó a dar otro paso más en su sanación. Mi papá tenía muchos problemas con adicciones y después, por primera vez creo que en su vida, logró como asumir eso, decir, ok, tengo un problema, tengo que hacer algo. Y eso fue muy importante como a nivel personal y familiar también, que él hizo eso. Y la película ayudó en ese proceso, para dar ese paso, ¿no? Bueno, cuando la película se iba a estrenar en Bélgica, que fue la primera vez cuando le iban a mostrar, ah, en mi primera entrevista que hice en la radio, como la noche antes, la entrevista de la mañana, me llegó un email de mi mamá con un mensaje de mi padre. Y mi padre quería que yo lo leyera en la radio. Era un programa como muy conocido, con muchos oyentes, ¿no? Y mi papá también escuchaba ese programa de radio normalmente. Entonces me mandó este mensaje. Va así. Y es lo único que mi papá dijo sobre la película, directamente, ¿no? Estas palabras. Dice, dile que todo lo que salió en este documental fue gracias a la fuerza y rigor de mi hijo Andrés. El mejor y más grande regalo que un hijo puede dar a su padre. Poner palabras e imágenes a un pasado negado. Para mí, durante muchos, muchos años no tenía pasado, ni respuestas, ni preguntas. Andrés logró llegar casi al fondo de mi historia. Al fin me lo sacó encima. Ese peso el cual no me dejaba ver la realidad. Todo fue al final muy simple. Todo fue posible. Solo yo y mi hijo. Y abrió así mi corazón. Muy simple. La realidad es siempre más fuerte que la ficción. Y cuando te pregunten por qué pasan estas cosas o por qué este documental, mi respuesta, lo importante es poder contarlo.